Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. El día de hoy vamos a ver la lección correspondiente a este sábado. Vamos a estar platicando de aquellos temas que nos quedan pendientes, ¿verdad? Que no hemos visto. Vamos a abordar un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, en la videoconferencia que tuvimos la clase pasada, estuvimos platicando un poquito acerca de la clasificación del derecho. Platicamos también a qué clasificación corresponde el derecho contractual. Vimos que corresponde a la clasificación del derecho privado, para ser exactos, el derecho de las obligaciones, ¿verdad? También estuvimos platicando qué es el derecho contractual y también platicamos qué es un contrato, ¿verdad? Hablamos de que el contrato es un acuerdo de voluntades que se da obligatoriamente entre dos o más personas, ¿verdad? Que tiene la finalidad de crear, regular, extinguir, ¿verdad? O modificar relaciones jurídicas. Explicamos qué es crear, explicamos qué es regular, qué es transferir, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a ver otro temita muy interesante. Vamos a estar platicando de los elementos de existencia del contrato. Y ustedes dirán, profe, ¿pero qué son los elementos de existencia? Bien, chicos, los elementos de existencia del contrato son aquel conjunto de requisitos, son aquel conjunto de elementos necesarios para que un contrato pueda existir, para que la existencia del contrato pueda ser posible. Si alguno de ellos falta, el contrato simplemente no puede existir. ¿Ok? Entonces, los elementos de existencia del contrato son aquellos elementos necesarios que sí o sí el contrato debe de tener. Si el contrato no los tiene, el contrato no puede existir. No puede existir, ¿sabes? Son elementos necesarios para la existencia del contrato. Vamos a ver 3 elementos necesarios. El primero, vamos a ver qué es la voluntad, o también llamada consentimiento. El segundo, el objeto. Y el tercero, la solemnidad. Repito, los 3 elementos de existencia del contrato que vamos a estar viendo el día de hoy son precisamente la voluntad o el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Vamos con el primero, chicos. La voluntad. ¿Qué será la voluntad, corazones? ¿Será que ustedes son seres que tienen voluntad, que tienen consentimiento? La respuesta es que sí. Todos los seres humanos tenemos albedrío, libre albedrío, tenemos raciocinio entre lo que está bien y lo que está mal, y por tanto tenemos voluntad. La voluntad o consentimiento es definida como la libertad que tenemos los seres humanos para decidir lo que se quiere o lo que no se quiere. Repito, la voluntad la podemos definir como la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir con libertad lo que queremos de lo que no queremos, de tal manera que nadie te puede obligar a algo que tú no quieres, y nadie te puede obligar tampoco a no realizar algo que tú sí quieres realizar, ¿no? Por ejemplo, chicos, cuando viene un chico, sobre todo eso se da en las niñas, ¿no? En las señoritas. Cuando viene un chico y les dice, oye, ¿será que tú quieres ser mi novia? ¿Será que ustedes se ven obligadas a decir que sí? ¿Es una obligación decir que sí? La respuesta es que no, ¿verdad? No es una obligación. Ustedes tienen voluntad, consentimiento para decidir con libertad lo que quieren y lo que no quieren. De tal manera que si no quieren ser novios o novias del chico que se los pide, pues ustedes con total libertad le van a decir no, porque tienen libre albedrío. Lo mismo pasa en los contratos, chicos. La voluntad o el consentimiento se ve reflejado en un contrato cuando las partes del contrato, ambas partes del contrato, deciden voluntariamente, con entera libertad,
convenir sobre unas mismas condiciones para regular determinada situación. Repito, la voluntad dentro del contrato se da cuando las partes del mismo deciden voluntariamente otorgar su consentimiento para que ciertas condiciones regulen determinada situación. De tal manera que el consentimiento, la voluntad, es un elemento fundamental de cualquier contrato. ¿Por qué? Porque determina esa libertad que tuvo la persona que es parte del contrato para decidir libremente si quería o no quería someterse a las condiciones que establecen los contratos o el contrato que firmó. Si ustedes recuerdan, chicos, yo les dejé una tarea acerca de que buscaran un contrato y se empezaran a familiarizar con las partes del contrato a través de que respondieran determinadas preguntas. Si ustedes leyeron ese contrato, se dieron cuenta que todos los contratos de cualquier tipo que hayan encontrado, los que buscaron en internet, los que encontraron en su casa un contrato de compra-venta, cual sea, se dieron cuenta que los contratos tienen determinadas condiciones que van a regular la situación, ¿verdad? Por ejemplo, si es un contrato de compraventa, establece un precio, establece condiciones de pago, modalidades de pago. Todas esas son condiciones que las partes del contrato tuvieron la libertad de decidir aceptarlas o no aceptarlas, ¿no? Si alguna de las partes no hubiera aceptado ese contrato, el contrato no se hubiera llevado a cabo, no hubiera existido. Pero como ambas partes del contrato decidieron convenir sobre esas condiciones, estuvieron de acuerdo sobre esas condiciones, voluntariamente dieron el sí para esas condiciones que iban a regular la situación que dio origen al contrato, pues entonces el contrato se llevó a cabo. Entonces el consentimiento o voluntad va a ser la parte del contrato o se va a ver materializada en el contrato como aquella libertad que tienen los seres humanos para decidir lo que se quiere de lo que no se quiere, ¿ok? Obviamente, cuando deciden convenir sobre una misma situación en un contrato, pues se manifiesta la voluntad ¿a través de qué? A través de la firma. A través de la firma, nosotros manifestamos la voluntad de someternos a las condiciones que establece el contrato. Voluntad que es libre, ¿no? Nadie me obliga, sino es libre. Otro de los elementos de existencia del contrato es, discúlpenme, se me estaba yendo una cosa. El consentimiento o voluntad dentro de los contratos se puede expresar de dos formas. Repito, el consentimiento o voluntad dentro de los contratos se puede expresar de dos formas. Puede haber consentimiento expreso y consentimiento tácito. Dos tipos de consentimiento que se pueden ver en un contrato: consentimiento expreso y consentimiento tácito. Bueno, chicos, vamos a platicar del primer tipo de consentimiento, del consentimiento expreso, ¿verdad? El consentimiento va a ser expreso cuando se manifiesta verbalmente o por escrito, ¿sale? Va a ser expreso cuando se manifiesta verbalmente o por escrito. Es decir, dentro de los contratos hay contratos que pueden ser verbales y contratos que pueden ser escritos. Cuando son verbales, pues el consentimiento se manifiesta así, ¿no? Si quiero, si acepto. O cuando son escritos, pues se manifiesta a través de la firma y a través de la conformidad, ¿no? Firman de conformidad y se manifiesta así. Ya sea entonces el consentimiento expreso se puede manifestar dentro del contrato de manera escrita o bien de manera verbal: si acepto, si quiero, es mi voluntad aceptar, ¿no? Sin embargo, también existe el tipo de consentimiento tácito, ¿sale? El tipo de consentimiento tácito es aquel consentimiento que se da por actos que permitan presumir el consentimiento o que de alguna manera se dé a entender, ¿verdad?, la voluntad dentro del acto. Les voy a explicar más o menos cómo funciona.